En el año del 2005, Blue Sky Studios traería una nueva película animada, en donde se tendría esta propuesta de un mundo enteramente habitado por robots. Esta se enfocaría en la historia de Rodney, quien desde su niñez habría buscado ser un inventor al igual que Gran Soldador, al considerarlo una inspiración con el lema "Tú puedes brillar, no importa de lo que estés hecho". A lo largo de la cinta, se vería el camino que tendría Rodney desde el momento en que parte a Ciudad Robot, mira la nueva realidad que sucede con lo que tanto había anhelado, el trato hacia los robots descontinuados, y su búsqueda por traer de regreso al héroe de su infancia. Entre los elementos que hacen disfrutable la película se encuentra el doblaje, pues en este se tiene una diversidad de elementos que hacen resaltable lo que hay detrás de su elaboración, al punto de que habían referencias ocultas y de cierta forma traería un poco de familiaridad en algunos espectadores, mientras que en otro componente, la inclusión de Star Talent se vería presente en el proyecto y se cuidaría de una buena manera. Por esto y más, es que en el siguiente video vamos a repasar algunas de las curiosidades dentro del doblaje de robots. ¡Comenzamos! El director del doblaje sería Germán López en el estudio de Prime Dub México. Además de ello, daría voz al padre de Ratchet. ¡Hola, hijo! ¡Qué gusto verte! Algunos de los nombres de los personajes se adaptaron, pero otros se dejaron en el idioma original. Entre estos se encuentran Phineas T. Ratchet, Cappy y Piper, pero cabe mencionar que en algunos casos no se diría el nombre en el transcurso de la película, pero como así se doblaron las escenas eliminadas, destaca una en donde Rodney está reparando a Manivela, y se hace mención a los personajes Krang y Lug, en donde este último se deja de esta manera, y Krang sí se adapta como cigüeñal. ¡Frank! ¡Qué asco, cigüeñal! Entre los que sí se adaptaron se encuentran Rodney Copperbottom, que pasa a Rodney Hojalata, Fender, que pasa a Manivela, Madame Gasket, que pasa a Madame Engrane, Big Weld, que pasa a Gran Soldador, y Aunt Fanny, que pasa a la tía Turbina. Esta sería la segunda vez en la que Rocío Garcel doblaría a Diane Whist, pues la primera fue en el 10º reino como la reina malvada, y ahora le daría voz a Lidia Hojalata. Te dije que lo encontraría. Instinto de madre. Mario Arbizu le daría voz al personaje Lug, que en inglés tenía la voz de Harland Williams, y en aquella época lo doblaría 2 veces, pues en febrero primero grabaría para el personaje de Robots y en marzo para la película de El perro sonriente como un policía. Aquí lo que cambió en contraste con el anterior caso es que primero se estrenó El perro sonriente y después Robots. Ese olor de actualización nueva. El actor de doblaje Benjamín Rivera daría voz a 3 personajes en la película y uno extra en el corto de la tía Turbina. Estos son el robot que parece bote de basura, uno de los ejecutivos, un robot que se le salen los tornillos y Haki. ¿Qué haces? ¿Por qué quieres lanzarme? ¡Se voló la barda, jefe! ¡Estás perdiendo muchos tornillos! ¡Mi ropa interior! En ese mismo corto, Ricardo Mendoza daría voz al robot sediento y al robot inodoro. ¡Anticongelante! ¿Dónde es el baño? Los insertos serían dados por Daniel Cubillo, pero además, este daría voz al buzón robot. Robots. Esta es de parte de mi hermana. El actor de doblaje Héctor Emanuel Gómez hace la voz de uno de los relojes y del robot que dice refacciones, mientras que Carlos Díaz le da voz a otro de los relojes y al micrófono. ¡No nos compres! ¡Somos piratas! ¡Miren eso! ¡Refacciones! Lo siento, lo siento. En la misma escena de los relojes, se cambia un poco la frase, ya que en inglés, estos dicen que no los compren, pues son falsos, mientras que se adapta como somos piratas. Don't buy us, we're fakes. En el caso de Igor Cruz, este prestaría su voz al robot inodoro de la película, al robot que se le desarma el brazo y al hidrante. ¡De acero! Gracias, Rodney. ¡Que ni se te ocurra! Para la película, se tendría la participación de algunos Star Talents, teniendo como protagonista al cantante Alex Sintek como la voz de Rodney, siendo su segunda participación en el medio. Cabe mencionar que en la etapa de este personaje cuando es niño y preadolescente, se tienen a 2 actores de doblaje que en la vida real son hermanos, y estos son Alejandro y Luis Fernando Orozco respectivamente, y en esta participación es que realmente se sentiría como si la voz adulta de Rodney hubiera evolucionado, ya que desde el momento en que se presentan las primeras 2, suenan bastante similares entre sí. Él está hablando conmigo, ¿no es cierto? Heredadas, ya lo sé. No importa. Ojalata. Rodney Ojalata. Para el material extra, la voz de Rodney es dada por Pepe Toño Macías. ¡Tú eres Tim, el de la televisión! Esta película sería la primera y única participación de Bárbara Mori en el doblaje, y sería con el personaje de Cappy. ¡Está bien! ¡Yo te cubro! En el caso de Sandra Echeverría, esta sería su primera participación en el doblaje como Piper. No somos chatarra y no dejaremos que nos traten así. Para Rogelio Guerra, que había estado varias veces en el doblaje desde El Conde Pátula, pero tendría mayor enfoque en otros medios de la actuación, y aquí daría voz a Gran Soldador. ¡Cuiden la limusina de papi! Para algunos chistes, se adaptan de forma que se relacione con la temática de la película, entre ellos, cuando Cappy decide aceptar llevar a Rodney con Gran Soldador, en inglés dice debo estar perdiendo la cabeza, y se
adaptó como debo estar perdiendo un tornillo. I must be out of my mind. Creo que estoy perdiendo un tornillo. Cuando Ratchet es despedido por Gran Soldador, este dice que no sabe lo que hizo para llegar hasta donde está y las vidas que destruyó, y concluye con la frase: lo estoy empeorando, pero se adaptó como ya regué el aceite, ¿verdad? This isn't helping me. Ya regué el aceite, ¿verdad? Por otro lado, se tienen algunos modismos mexicanos en la película de forma leve, y algo que realmente se cuidó fue un par de expresiones muy recurrentes en México, siendo la primera el dar en la madre, que hace alusión a dañar o herir a alguien en varios sentidos, dependiendo el contexto, y en este, Gran Soldador dice que les va a dar en la máquina, refiriéndose no solo a terminar con Ratchet, sino en eliminar lo que ha hecho con Industrias Gran Soldador. Ahora voy a entrar a darles en la máquina. Con la segunda expresión, está una derivada de la anterior, siendo el romper la madre, que da el mismo significado de dañar o herir, solo que en este caso sí se refiere a golpes, y aquí se cambia a que les van a romper la máquina a los amigos de Rodney. Ellos nos van a romper la máquina. Les van a romper la máquina. Cuando Manivela está hablando de que ahora tiene falda, menciona que es la de Vitola, haciendo referencia a una actriz de años atrás. ¡Corrí hasta con la falda de Vitola! Cuando los demás robots se quedan cuidando la limusina de Gran Soldador, están gritando road trip, que traducido es viaje de carretera o excursión, y se adaptó para que dijeran parte de un pequeño cántico, siendo el de aceleren el chofer. En la escena donde Rodney y Manivela tratan de proponer una clave por si hay problemas, este último dice que usen un sonido parecido al de una gallina, pero en el doblaje, este se cambió a kikiriki. ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Cuando Madame Engrane le dice a Ratchet que si los obsoletos pueden repararse y no buscarán actualizaciones, este en inglés le dice que se relaje, pero en el doblaje se adaptó como no te descloches, haciendo alusión al clutch de un automóvil. Okay, take it easy. Ya, no te descloches. En la película se hace mención de la palabra dominós en un par de ocasiones, pero en el doblaje tiene diferente pronunciación en cuanto a la sílaba tónica, pues primero, Gran Soldador le dice a Rodney que es el repartidor de dominos, y cuando va a encarar a Ratchet, esta le pregunta si le llegaron los dominós. Pensé que eras el repartidor de dominos. ¿Qué pasó? ¡Se le acabaron los dominos! ¡Le enviaré más! Cuando Rodney se despide de sus padres para ir a Ciudad Robot, el conductor del tren dice todos a bordo, llorando levemente, pero en el doblaje, este suena con un tono más alto. En la escena en que Rodney cae en la mesa de Industrias Gran Soldador, mira a Cappy y le dice hola en la versión doblada, mientras que en inglés solo hace algunas reacciones. Hola. Posterior a esto, a través de un magneto se saca a Rodney, y Tim le dice que está en la calle y magnetizado para enfatizar lo que pasaría cuando Rodney se fuera de ahí, y en doblaje se adaptó con la palabra mantado. And you're sitting on the sidewalk. Magnetized. Tú estás sentado en la calle y mantado. Ya con la secuencia mencionada, cuando este va huyendo de los materiales que se adhieren a él, las reacciones son leves, mientras que en el doblaje se marcaron con un tono más alto. En el personaje de Manivela se resaltarían varios factores, y es que Rubén Cerda dio un trabajo bastante completo. Entre estos elementos está la escena en la que este necesitaba reparar su cabeza, y cuando le dicen que debe actualizarse, comienza a golpear su cabeza en la mesa, terminando con la frase "me estoy lastimando, idiota", en donde antes de la última palabra habría un pequeño espacio sin diálogo, mientras que en el doblaje se adaptó como "¿qué no ves que me estoy haciendo daño, menso?", sin dejar el espacio entre palabras, pero que aún así no interfiere con la sincronización de labios y quedó como un buen resultado. I'm hurting me. ¡Me estoy haciendo daño, menso! Además de ello, cuando este se pone detrás de una barredora y se burla de esta, se le cae su trasero, y cuando la barredora comienza a ir en reversa, este solo hace unas reacciones y se va, pero en el doblaje se le agregó el siguiente diálogo. Manivela tendría dos pequeñas canciones, siendo la de Soy una tetera y Cantando en aceite, y de igual forma son interpretadas por Rubén Cerda, y en esta última utiliza un tono un poco más melódico. De trabajo al deleite. Cuando este se cambia las piernas por otras que encuentra en el tiradero y se tira para salir, dice ayuda, pero en el doblaje se le agrega un tono afeminado cuando dice este diálogo. ¡Ayuda! En la escena donde Manivela está con Rodney de camino a Industrias Gran Soldador, este habla con un tono muy sereno a comparación de la versión doblada, mostrando un mayor volumen. Well, good luck in the big city. ¡Suerte en la gran ciudad! En la escena en que Manivela pone un huevo, este dice en inglés que no sabía que podía hacer eso, y en el doblaje se adaptó para que dijera que es madre. Esto con el fin de que al decir que sentía miedo, hacía anteriormente un juego de palabras con el concepto de gallina. I didn't know I could do that. ¡Soy madre!
Por otro lado, cuando están en la casa de la tía Turbina, Rodney les pregunta qué harán en el día y Manivela contesta que ya lo están haciendo, y en el doblaje se adaptó como lo de siempre, nada, para evitar que quedara algo ambiguo ese diálogo. We're doing it. Lo de siempre, nada. La frase de para ayudar hay que inventar es una adaptación de la frase see a need, feel a need, que traducida sería ve una necesidad, llena una necesidad, por lo que a pesar de estar más en relación con el enfoque que Gran Soldador da en su programa en cuanto a la necesidad, de igual modo la versión doblada cumple el objetivo al centrarse en el invento. See a need, feel a need. Para ayudar hay que inventar. Cuando Rodney decide reparar a los robots descontinuados, pregunta ¿quién quiere ser reparado? Mientras que en el doblaje se adaptó como ¿a quién le arreglo sus partecitas? Who wants to get fixed? ¿A quién le arreglo sus partecitas? Cuando Wonderbot enseña el anuncio de cómo encontrar a Gran Soldador, se muestra que el evento se llama Big Weld Ball, en donde el término ball se refiere a un tipo de fiesta con este nombre, pero finalmente pasa adaptado simplemente como el baile de Gran Soldador. El baile de Gran Soldador. En el caso del robot Diesel, se tiene la particularidad de que necesita un cassette de voz para poder hablar, y cuando prueba alguno de ellos, hay algunas referencias y participaciones de Star Talents muy cortas. En primer lugar, se encuentra Darth Vader, en donde diría solo una frase, pero esta sería grabada por el actor de doblaje Federico Romano, quien había dado voz a Vader en el redoblaje de la primera trilogía. Su falta de fe resulta molesta. La fuerza está en él, muy potente. Por otra parte, en cuanto a los Star Talents, está un cassette que tiene la voz del Perro Bermúdez, incluso añadiendo sus míticas frases que siempre utiliza al narrar los partidos de fútbol, por lo que podría sonar bastante familiar para los seguidores de este deporte. ¡Gol mexicano! ¡Mete tiros a bombazo! ¡Gol! En otro cassette está la voz del Dr. Alfonso Morales, quien es conocido por ser comentarista en funciones de box y lucha libre, y en aquel entonces es que en México la lucha libre estaba en una etapa donde era muy vista en televisión, por lo que era muy usual escucharlo, y en esta pequeña secuencia se siguió con esa familiaridad. ¡Y esto es maravilloso, señoras y señores! ¡Ahí nos está sujetando del cuello y lo somete! El presentador del programa de Gran Soldador tiene la voz de Jorge Alberto Aguilera, que es mejor conocido como el señor Aguilera. Y ahora, el conductor del programa. En el estreno en México de la película, varios de los participantes dieron declaraciones, entre ellos, Alex Intec mencionó que sintió una gran satisfacción por haber sido elegido para darle voz a Rodney, pero que eso no sería todo, pues directores de la distribuidora en México, Amy Music, propusieron componer e interpretar un tema musical. Con esto, no se tenía la seguridad de la aceptación de la propuesta, pero el tema de un héroe real terminó en los créditos de Latinoamérica y España. En los créditos, sería la primera y única película de Blue Sky Studios en tener los nombres de los participantes del doblaje en lugar de las voces en inglés. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías algún dato? ¿Sabes algún otro? Tu opinión siempre es bienvenida en la caja de comentarios. Si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartir el video con tus amigos. Los dejo con los comentarios destacados. Espero tengan una excelente semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.